¿Qué tal, amigos? Es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy con una nueva conferencia, electrolitos, séricos y su importancia diagnóstica. Soy Fidel Hernández y a nombre de todos mis compañeros de Azul Diagnostic les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, en Azul hemos hecho el compromiso desde hace muchos años traer hasta ustedes distintas conferencias, temas de interés para todos ustedes, con el importante deseo de contribuir en la calidad en su laboratorio. Así que sean todos bienvenidos. Permítanme agradecer por acá a mis compañeros que me ayudan a hacer posible toda esta tarea. Se encuentra con nosotros Omar García Pardavé, él es licenciado en Ciencias y Técnicas de Comunicación. Brenda Hernández Romualdo, licenciada en Negocios Internacionales. Víctor Parra de Luna, ingeniero en Tecnología de Información y Comunicación. Cristina Lozada García, maestra en Ciencias en Administración de Sistemas de Gestión de Calidad. Miguel Guzmán Zúñiga, químico, bacteriólogo, parasitólogo, y por ahí también se encuentra el químico Pedro Sandoval, él es QFB. Gracias, compañeros, que me ayuden a hacer esta conferencia y que nos permite llegar con muchos de nuestros amigos. Agradezco a todos los que nos acompañan de distintas partes ya puedo decir, de América, caray, amigos de Bolivia, bienvenidos, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros nuevamente, de Colombia, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, amigos de Ecuador, de El Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos, por acá tenemos de Nicaragua, por supuesto, amigos, bienvenidos y nos da muchísimo gusto. Esperamos de verdad llevar hasta ustedes información de mucha utilidad. Perú, bienvenidos amigos. Venezuela, también bienvenidos amigos. Y por supuesto de todos nuestros amigos de nuestro querido México, prácticamente de todos los estados de la República, Chihuahua, Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Colima, la verdad es que tenemos por todos lados, Durango, tenemos varios amigos por acá que se han registrado. Bueno, sean todos bienvenidos a esta gran conferencia. Permítanme darles algunas otras indicaciones que serán útiles para llevar a cabo de manera cómoda esta conferencia. Indicaciones básicas, si por alguna razón algún colega o ustedes tienen complicaciones a través de esta plataforma de Zoom, pueden también seguirnos de manera simultánea en Facebook. Ahí se está retransmitiendo la información de manera simultánea. Todas sus preguntas, por favor, a través del chat de esta misma aplicación, las pueden dirigir a el usuario preguntas. Hay un compañero que está atendiendo este chat en particular y, por supuesto, al final de la charla las compartiremos con nuestro ponente y, por supuesto, nos dará, por supuesto, sus respuestas. ¿De acuerdo? Por otro lado, por protocolo, pedimos, por favor, nos apoyen apagando sus micrófonos y sus cámaras con la intención de tengamos poca distracción y prestemos toda la atención en nuestro estimado ponente que ya está con nosotros. A eso de las 7 de la noche tendremos un receso de unos 5 minutos para estirar un poquito los pies, los brazos y prepararnos la bebida favorita, cada quien la que guste, ¿de acuerdo? Por otro lado, también les comento, quien tenga interés en tener una constancia de esta charla, recuerden que hay promoción especial y se ha extendido, había estado con el 50% hasta el día de ayer, pedí autorización para que nos la respeten hasta el día de mañana, así que si alguien de ustedes tiene interés en contar con una constancia de esta conferencia por parte de nuestra empresa, tengan presente que la pueden conseguir, ¿de acuerdo? Bien. Está con nosotros el doctor Jimmy Hernández, maestro, profesor, compañero, bienvenido, me da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. Voy a leerles un poco el currículum del doctor Jimmy. Él pues tiene una larga trayectoria en el área de salud. Su formación académica: doctor en ciencias con especialidad en bioquímica por el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Su maestría es en ciencias con especialidad en bioquímica, también en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Su licenciatura es en química clínica de la Universidad de Veracruz y su formación intermedia técnico laboratorista clínico. Una amplia carrera en la parte académica y también, por supuesto, en el laboratorio.
en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en la Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Enfermería y Escuela Militar de Transmisiones, en el área de desarrollo, docencia, ¿verdad? Ahí ha estado del 2015 al 2017. Por acá, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, también ha estado en la parte docente de 2015 a 2017. Por acá en una universidad, la Universidad Justo Sierra, también en la parte académica y administración del 2006 al 2017. Y bueno, podría seguirles leyendo una serie de experiencias que tiene estimado doctor Jimmy Hernández, a quien le doy la más cordial bienvenida. Estimado doctor, dejo el micrófono en sus manos. Bienvenido, adelante. Hola Fidel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y que Azul Diagnostic me invite a platicar un poquito de lo que quizá pueda yo aportar al respecto de los temas clínicos que son siempre de nuestro interés. En esta ocasión me permití proponer un tema que era la de electrolitos séricos, la cual es un tema pues interesante porque de pronto estos valores que muchas veces no entendemos qué tanta importancia puede tener una variación pequeña al respecto de alguna alteración o alguna enfermedad, pues es importante aclararlo y sobre todo desde una perspectiva al que la voy a dar yo, espero que me salga, en donde básicamente se trata de explicarles la cuestión de la relación que tiene con el agua corporal y de los mecanismos que el cuerpo tiene para regularla y de ahí la importancia de poder hacerlo. Así que, bueno, muchas gracias. Lo estoy saludando desde acá, desde la Sedena. Les presumo un poco de lo que decías, Fidel. Además, ahora estoy en la hermosa escuela de clases de sanidad. Estoy dando clase aquí en este momento. No puedo mostrarles porque tengo prohibido mostrar imágenes, pero por acá están incluso mis alumnos todavía atentos a la plática. Así que los saludo desde este lado de la ciudad para trabajar. Si me permiten, voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. A ver, ahí está. Vamos esperando a que abra. Listo, ahí está. Entonces, vamos a hablar un poquito de electrolitos séricos y su importancia diagnóstica. Y fíjense, voy a empezar con esta imagen, en realidad que cuando me puse a buscar en Google apareció, ¿no? La vida como la conocemos surgió y evolucionó en el agua. Y justo decía que en un hermoso paraje, en un lago como este es donde había surgido. Obviamente no es ese, o al menos no se ha demostrado, ¿no? Pero en realidad ahí se tenían las condiciones de compuestos orgánicos característicos que se supone son los que dieron lugar a la vida, aunque como sabemos, pues no ha habido un experimento hasta el momento que lo haya podido demostrar. ¿Por qué les hablo del agua? En realidad, el día de hoy quiero platicarles un poquito al respecto de electrolitos para visualizarlos desde el punto de vista, como les decía, de la regulación hídrica en el organismo y entenderlo de esa manera muy sencilla con cuestiones fisiológicas y cuestiones químicas que tengan que ver con soluciones. Al menos creo que sencilla, ya veremos si es esto correcto, ¿no? Entonces, esta simple molécula, y simple lo digo con toda la expresión de la palabra porque es muy sencilla, son apenas 3 átomos que están conformados allí, ha dado lugar al desarrollo de la vida como la conocemos, y bueno, hasta el momento la única que se conoce, aunque bueno, por supuesto habría que especular si existe más o no, y bueno, fue en el agua en donde se desarrolló la vida, las teorías lo dicen de esa manera, y los animales que incluso evolucionaron y se salieron de ella, pues resulta que se la llevaron en su interior. La mayor parte de la masa corporal de los seres vivos, pues está... Tenemos un pequeño contratiempo con la señal. Les pido un poquito de paciencia. Como A nosotros, ver, que además tenemos que estar estimado, regulando constantemente el agua. perdón, ¿Sí? perdón, Jimmy, te perdimos unos segundos y quisiera hacerte una Ok. observación. ¿Podrás Sí. invertir tu presentación porque la estamos viendo en la parte, ¿cómo explicarla? Es, que inviertas tus pantallas, creo que tendrías que hacer eso, porque lo que estamos viendo es la imagen que quieres mostrar más la siguiente. Ok. Déjame ver cómo haremos eso. A ver, déjame ver si aquí está. Lo voy a mover así. A ver, ¿me dices cómo se ve ahora?
Dame un segundo que Se cargue. actualice la imagen, sí. Ahí está, y nada más eso es proyectarla completa. ¿Así? Es correcto. Es correcto. Ahí Ok, está excelente. Muchísimas gracias perfecto. y Muy bien. te escuchamos muy bien. Sí, gracias, gracias. Perdón, estaba yo conectado aquí con el cañón, ese era, creo que el detalle. Entonces, Ok. les decía, pues está por ahí inmerso en todas las células y ahora en seres superiores, pues la tenemos en todo nuestro interior y además hay que estar haciendo un recambio. Esta parte es un control bastante fino y delicado que hay que hacer todo el tiempo y que cambios pequeños justamente en estas concentraciones y en este equilibrio, pues pueden originar alteraciones desde simples hasta que pueden llevarnos a una diarrea hasta algo serias que pueden llevarnos a un coma o a la muerte, ¿no? Dependiendo de lo que hablemos. Entonces, el agua es el disolvente universal, es el disolvente por excelencia, es la molécula que por antonomasia se relaciona con la vida, ¿no? De hecho, en las exploraciones que se hacen al espacio actualmente tratando de buscar algo, lo que se busca es agua, ¿no? Y bueno, si encuentras agua, pues puedes dar por hecho o al menos suponer que es probable que haya vida allí, ¿no? Es el medio en el cual se llevan a cabo prácticamente todas las reacciones biológicas. Y aquí pueden ver esta molécula tan simple, ¿no? Que está en rojo con el oxígeno, sus dos hidrógenos ahí a los lados. Bueno, es el compuesto más abundante en la superficie del planeta. No es de extrañarse que la vida haya evolucionado en esto, ya que abunda por todos lados. Lamentablemente, al menos para nosotros, ¿no? Que la consumimos, el 94% del agua es salada y no apta para el consumo humano. Y el restante 6% están hielo, glaciar, ríos, lagos, etcétera. Muchos de ellos contaminados, ¿no? Y es por eso que viendo estos porcentajes no es de extrañar que uno pague 50 pesos o 40 por un garrafón de agua, ¿no? Ahora estamos llegando a sus extremos. Esta molécula la podemos ver en su estructura, es muy simple y es importante mencionar que químicamente es una molécula neutra, es decir, el oxígeno tiene dos cargas negativas y cada hidrógeno tiene una carga positiva y haciendo una suma sencilla, más 2 más menos 2 nos daría 0, en cuyo caso teóricamente la molécula no debería tener ninguna carga. No obstante esto, de hecho, en la estructura sufre un acomodo de sus uniones con los hidrógenos de 105 grados, es decir, son 104.5 en realidad, que acomodan a los hidrógenos de un lado de la molécula y al oxígeno lo dejan del otro lado. Lo que hace con este acomodo, bastante característico en realidad, es que deja las cargas positivas de un lado de la molécula y las cargas negativas del otro lado. Y aunque sea una molécula químicamente neutra, en realidad establece una molécula polar, tiene cargas, establece algo que se llama en química un momento dipolar. Entonces ahora tienes una molécula que tiene cargas positivas y cargas negativas. En nosotros, en el ser humano, representa una gran proporción de nuestro cuerpo. En realidad depende de dónde lo leamos, ¿no? Pero anda entre el 50 y el 90, ¿no? La literatura es muy ambigua al respecto. Entiéndase también que de pronto hablamos de niños, si tienes mucha grasa o no, pero estamos por ahí del 70% de la masa corporal. Intervienen, como decíamos, el sexo, la edad, etcétera, y está distribuida en diferentes compartimentos, que si los queremos generalizar sería el compartimento intracelular, el agua que está dentro de las células, y el compartimento extracelular, todo lo que está fuera de ellas, ¿no? Que además es mucho. Y dependiendo del organismo que hablemos, pues los porcentajes pueden ser bastante variados, ¿no? De hecho, ver, por ejemplo, ahí lo que serían las algas, que tienen un 98% de agua, pues bueno, uno de pronto no lo cree. O una lechuga, ¿no? Que se ve bastante fibrosa, que dice que tiene 95% de agua. Es algo impresionante. Las medusas también, que tienen una gran proporción de agua. Entonces, el agua está relacionada con todos los procesos de la vida de forma innegable. Características generales del agua: punto de ebullición a 100 grados centígrados, a una atmósfera de presión, ¿no? Si estamos a nivel del mar, ahí está a 100 grados, se congela a 0 grados centígrados, tiene una densidad de 1 gramo por mililitro en estado líquido, y en estado sólido es menos denso que en estado líquido, algo que de hecho pues es lo que hizo posible que en las épocas glaciares donde la Tierra se congeló, pues pudiera permanecer la vida bajo el agua, ¿no? El estado sólido, que en este caso es una particularidad, es menos pesado que el líquido, pues resulta que flota, ¿no? En el agua líquida. Una tensión superficial muy característica también, que bueno, lo hemos visto en varias imágenes, la clásica de ver un mosquito flotando ahí que no se hunde sobre la superficie. Una viscosidad que representa la velocidad con la cual un fluido se va a desplazar de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro por segundo. Tiene escasa conductividad eléctrica, siendo el agua pura.
aunque bueno, encontrar agua pura en la naturaleza es muy difícil, es algo bastante complicado. Y si no, todos los que hemos trabajado en laboratorio, que compramos agua pura, pues es bastante cara, ¿no? De hecho, purificarla, dejarla nada más como agua es un proceso complicado y caro. Es un excelente regulador térmico, es algo de lo que podemos hacer justo cuando sudamos, pues, enfriamos bastante la temperatura, consumimos mucho calor. Es neutra desde el punto de vista ácido-base, es decir, puede comportarse, es un buffer, puede comportarse como ácido o como base y neutralizar. Y tiene una gran capacidad para disolver sustancias en mayor proporción debido a esas cargas justamente de la que yo les hablaba, ¿no? Y ese es el punto en el que vamos a irnos conectando más adelante. Entonces, recordando desde nuestras clases de la secundaria, creo yo, ¿no? De las clases de química, en donde sabremos que la materia se divide en compuestos puros y mezclas. Y las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas, ¿no? Mezclas que son con los elementos iguales o con sustancias diferentes. En este punto nos vamos a dirigir a las mezclas heterogéneas. ¿Y por qué me dirijo a esto? Porque básicamente todo lo que tenemos, el agua que contenemos en nuestro cuerpo, son justamente mezclas que son soluciones. ¿Qué son estas? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que está compuesta por un solvente que está en mayor proporción y un soluto que está en menor proporción. Esa es la definición de una solución. Si el solvente es agua, además se puede llamar disolución. Y abajo estamos poniendo a su derecha un dibujito en donde vemos las interacciones dipolares que puede tener, por ejemplo, el agua, que representa estos circulitos en gris, que recuerden, les decía, tiene dos cargas, con cualquier elemento cargado que caiga allí. La formación de solución es un proceso termodinámicamente posible, es decir, es factible con la energía que tiene y con las cargas de las moléculas. Es un proceso que depende de la solubilidad del soluto en el solvente, que tanto se pueda disolver o no. Y bueno, en realidad la solubilidad va a ser la medida de la cantidad que un soluto se puede disolver en un solvente dado. Ojo aquí a una temperatura específica. La temperatura y la presión afectan la solubilidad. Por lo tanto, no es lo mismo que lo que se disuelva a 10 grados centígrados que lo que se disuelva a 50 o a 70 grados centígrados, ¿no? Es datos ahí que son importantes a considerar. Y bueno, en química hay una máxima que habla o que versa que lo semejante disuelve a lo semejante. Es decir, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Por lo tanto, siempre es importante considerar y saber qué es lo que vamos a mezclar en qué cosa, ¿no? Respecto a los compuestos polares, como es el caso de los iones, los compuestos iónicos, estos se van a disolver justamente en disolventes polares. Y el agua, como ya habíamos platicado y establecido antes, es justamente polar. Y bueno, hay reglas, por supuesto, para ello, aunque disuelve la mayoría de los electrolitos de los iones, en realidad hay algunas consideraciones que habría que tomar, como por ejemplo cuando dice el yodo, menos si está con plata, plomo o mercurio, o el sulfato, menos si está con plomo, estroncio o bario. Son características químicas que en este momento no tiene mucho caso mencionar, pero la mayoría de los iones sí se disuelven perfectamente. En disolventes polares, entonces, los iones se van a solvatar. ¿Qué es esto? Es esta característica que hace que el líquido, el disolvente, va a rodear al ion que se va a separar de su pareja. En este caso, estamos manejando el ejemplo típico y convencional de la sal común, la sal de mesa, cloruro de sodio, que al caer en el agua de inmediato por las fuerzas de atracción de las cargas, que la molécula de agua tiene las dos cargas, positiva y negativa, las va a separar y las va a rodear. Cuando las rodea, ¿sí? En este caso la carga negativa a través de sus lados azules, que son los hidrógenos con carga positiva, y la carga positiva a través del lado rosado, que es el oxígeno con la carga negativa, cuando las rodea las está solvatando. Si el solvente es agua, se llama hidratación. Ojo con esta imagen porque es importante para lo que quiero transmitir más adelante, porque en realidad, por ejemplo, el sodio, bueno, también el cloro, pero el sodio lo hace más, tiene una gran capacidad de atraer el agua justamente por esta característica de hidratación o de solvatación. Cuando está el sodio presente, captura mucha agua y la arrastra consigo. Y eso pues es importante para lo que vamos a ver más adelante. Y el cloro también lo hace, aunque es más, es en menor proporción, en menor número de moléculas. Y bueno, con base a su capacidad para disolver justamente los lípidos, las soluciones que podemos formar van a ser no saturadas, saturadas o sobresaturadas, ¿no? Algo muy simple nada más y conceptual, no me voy a detener mucho en ello. Una solución no saturada es la que tiene menos solutos de lo que es capaz de disolver un disolvente. Si ponemos un vaso con agua y agregamos desde un granito de
de azúcar muy pequeño hasta 10 millones puede ser una solución no saturada, siempre y cuando el excedente no precipite en el fondo. Eso es algo importante. Cuando las velocidades se llegan a igualar, cuando la velocidad con la cual un soluto se disuelve es la misma a la cual la velocidad del soluto se va a cristalizar o a precipitar, es entonces que se va a saturar. Y es entonces la definición de una solución saturada. Es decir, esta contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente, de nuevo a una temperatura específica. De nuevo no es lo mismo lo que mi café pueda disolver a 10 grados centígrados que el azúcar que pueda disolver cuando está a 90 grados centígrados para quien le gusta muy, muy caliente, ¿no? Entonces es importante que siempre sea una temperatura específica. Y ya la sobresaturada, entendiendo la definición, sería una solución que tiene una mayor cantidad de soluto del que se puede disolver. Y aunque parezca algo que se contradice con la saturada, en estas condiciones entran en juego algunas características como la temperatura o la presión o incluso enzimas. Es decir, yo puedo tener mi café a 90 grados y le pongo mucho azúcar y la sobresaturo y después la dejo enfriar a 10, va a ser una solución sobresaturada a 10 grados centígrados. Tiene más de lo que podría disolver si lo hubiera yo intentado cuando estaba a 10 grados centígrados. La miel es un ejemplo típico de una solución sobresaturada, aunque en este caso son enzimas que hay en las salivas de las abejas las que hacen o las que le confieren esa característica de sobresaturación. Y bueno, mientras más soluto yo le voy poniendo a una solución, va a tener mayor concentración de ese, por lo tanto va a ser más concentrada. Mientras menos tenga, va a ser menos concentrada o diluida. Por lo tanto, siempre que tengamos una solución, le estemos agregando una cantidad de soluto, va a ser más concentrada que la solución previa a esto. Esto es muy simple, yo puedo tener de nuevo el café, y es que tengo uno aquí, es por eso que pongo el ejemplo, y le pongo unos cuantos granitos de azúcar y ya va a estar diluida. Si le pongo 4 está más concentrada que el que tiene 2, si le pongo 8 está más concentrada que el que tiene 4 y 2, y así me puedo ir sucesivamente, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual alcance yo una saturación. Aquí lo podemos ver en el dibujito, que es la solución saturada, tiene 2 flechitas del mismo tamaño, que indica que las velocidades de disolución y cristalización del soluto son las mismas. Por lo tanto, ya no se va a disolver más, no importa cuánto yo le agrego, qué tan rápido le esté moviendo a mi café, ¿no? ¿Cómo expresamos la concentración de las soluciones? Hay varias formas de hacerlo. Está el porcentaje, molaridad, molalidad, normalidad y osmolaridad. En realidad es muy divertido cuando explico esto a mis alumnos porque sufren un poco al respecto, pero nos vamos a centrar nada más en lo que nos confiere ahora, que sería la parte de la molaridad, que es la forma de concentración, que es el estándar internacional que tenemos, sobre todo en laboratorio, para medir las sustancias. Y derivado de eso, lo que sería la osmolaridad, que es, digamos, lo mismo que la molaridad, pero en este caso en soluciones biológicas. En biología se utiliza para eso y está relacionado con justamente este término, el de osmolaridad, con una de las propiedades coligativas del agua. La molaridad se va a definir de esta manera, una fórmula muy, muy sencilla. Va a ser igual a moles de soluto sobre litros de solución. Acuérdense de sus clases de química que no sabían ni de qué se trataba. Estaba muy sencillo en realidad. Y las unidades van a ser moles sobre litro. Así es como se va a manejar. Y solo para recordar un poco de lo que sería un mol, corresponde justamente a ese numerito que está ahí, que es el 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Que podemos encontrar justamente en un mol de una sustancia, y que cuando se hicieron los estudios se encontró que este número de moléculas se podían contabilizar en 12 gramos de carbono 12, de ahí se hizo la relación entre gramo-mol, y por lo tanto yo podría decir entonces que un mol sería el peso molecular de un átomo o de una molécula dado en gramos, ¿no? Si que sería el sodio pesa 23 gramos de sodio tendrán un mol de sustancia o tendrán 6.022 por 10 a la 23 átomos allí, ¿no? Derivado de esto, entonces, tenemos también lo que sería la osmolaridad, que es una forma también de expresar la concentración, pero en lugar de que sean moles por litro, sería en osmoles por litro. Y el prefijo osmo indica la posible variación de una presión osmótica en las células que se van a producir al introducir una disolución en el organismo. Ahí tenemos la formulita de la osmolaridad, moles de partícula disuelta sobre volumen de solución en litros, en realidad serían osmoles. ¿De dónde viene este término de osmolaridad para que lo podamos entender de forma más clara? Seguramente se acordarán de este término también clásico de la química de la ósmosis. Y esa ósmosis es justamente lo que le va a dar ese nombre
o esa relación directa. Cuando tenemos entonces los osmolitos en una solución, se va a generar una concentración osmótica que normalmente se va a conocer como osmolaridad y va a ser la medida de la concentración de los solutos que va a ser definida por osmoles de soluto en litros de solución. Y esto me puede estar muy concentrado o menos concentrado, haciendo lo que sea en relación con otra sustancia isotónico, hipotónico o hipertónico. Y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, aquí está la osmolaridad, la vamos a representar, bueno, osmoles por litro, y mide el número de osmoles de soluto participantes por unidad de volumen de una solución. ¿Hacia dónde quiero llevarlos? En realidad queremos llegar de nuevo al agua, que es la parte que nos interesa. Y para eso les decía, tendríamos que hablar de las propiedades coligativas de las soluciones, o al menos de una de ellas. En general, la presencia de, cuando tenemos en una disolución y tenemos muchas moléculas de soluto, va a alterar algunas de las características de la disolución y a esto se le llaman propiedades coligativas. Es decir, como pueden ver en el recuadro en rojo que está allí, son aquellas propiedades que dependen directamente del número de partículas de soluto en la solución y no de la naturaleza de las partículas. No importa la naturaleza que tenga esa partícula, lo que importa es el número y ese número va a generar varias propiedades coligativas. ¿Cuáles son estas? Son 4, las típicas: disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, el punto crioscópico que le llaman, y en este caso la que nos interesa y la que me va a relacionar al siguiente punto, que sería la aparición de una presión osmótica, ¿no? Ahí los voy llevando poco a poco hacia donde quiero. No se me desesperen. Se llama así, les decía, por el término de ósmosis. ¿Se acuerdan? Entonces, la ósmosis es el paso selectivo de las moléculas que van a atravesar una membrana que va a ser porosa o permeable entre dos soluciones. Una que va a ser diluida en relación a otra. La otra va a ser más concentrada. Una va a tener menos soluto que la otra. Como pueden ver en esta imagen que es animada ahí, podemos ver lo que representa esa membrana porosa, es esa línea punteada que está como en rojo y que va a tener dos soluciones a ambos lados. En el lado derecho va a tener una solución que está más concentrada que la de la izquierda porque tiene esos circulitos en verde que representa el azúcar. Ahí pueden ustedes ver abajo de la palabra ósmosis que ahí el circulito verde representa azúcar. Como el azúcar no cabe por los poros de la membrana, no puede pasar, pero se puede detectar que hay una mayor concentración de soluto de un lado de la membrana que del otro. Y lo que pasa con la ósmosis es que se trata de equilibrar las concentraciones en ambos lados de la membrana y como el azúcar no puede pasar, lo que hace es que se absorbe o se traspasa el agua del lado izquierdo al lado derecho. Si se dan cuenta al principio de la animación, la línea que está aquí en azul está a la misma distancia, tiene la misma concentración, pero cuando empieza a equilibrarse, el agua pasa del lado izquierdo al lado derecho, subiendo el nivel del lado derecho. Hasta un cierto punto, porque hay una presión que de hecho lo va a detener. Este es el proceso de ósmosis y por eso el término de la presión osmótica. Es una presión que va a hacer que se equilibren las concentraciones en ambos lados de la membrana. Resulta que para conectar con lo que queremos ver hoy, en las membranas de nuestras células pasa lo mismo. Las membranas son semipermeables a muchos de los solutos. Son permeables al agua, eso sí puede pasar, pero a la mayoría de los solutos no es permeable. Por lo tanto, en esta otra imagen que vemos acá, podemos ver que de un lado de la membrana tengo 6 circulitos rojos. Del otro lado también tengo 6 circulitos rojos, pero del lado derecho no tengo agua. Y lo que hace es entonces que se sensa que hay más concentración de un lado, del lado derecho, que del lado izquierdo. Y como pueden ver, 4 moléculas de agua del lado izquierdo se trasladan al lado derecho y establecen un equilibrio, ¿no? Eso viene ya desde las leyes de la termodinámica, ahí es como se va a establecer ese equilibrio y ese es justamente el proceso de ósmosis. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Es lo que pasa justamente en las células con las soluciones. Y bueno, les decía hace un momento en el primer dibujo que les planteaba, se va a estar pasando el agua hasta un cierto punto. Hay una presión que de hecho no va a permitir que se pase todo, si no se pasaría todo de un solo lado y ya. Y esta presión se le va a llamar presión osmótica. Es la presión que ejerce o que se ejerce para detener la ósmosis, es decir, la presión que las mismas moléculas de un lado de la membrana van a evitar que más moléculas sigan atravesando. Sí se va a pasar, pero hasta un cierto punto. Es como una fuerza que empuja y esa es la presión osmótica. Si se dan cuenta, ahí está la manita empujando todo, pero el cloro y el cloruro de sodio en este caso, porque están unidos, se detienen en la membrana, no pueden atravesar y la presión solamente empuja
una molécula de agua al otro lado. Esta presión osmótica, junto con dos elementos más, que sería la presión hidrostática capilar, y que es la que va a permitir en las arterias el paso de líquido y partículas desde los capilares al espacio intersticial, al espacio intracelular, y la presión coloidosmótica, que es la que determina principalmente la albúmina, las proteínas para absorber agua. Estas no pueden pasar a los capilares, pero sí afectan la presión osmótica, la osmolaridad, por lo tanto, jalan agua hacia la parte de los vasos, son las que van a estar regulando o son elementos importantes en la regulación de los líquidos en nuestro cuerpo. Bien, entonces, regresando a lo que nos competía desde el inicio. Sabemos que somos casi pura agua, no, ahí variamos el porcentaje, no le hagan caso, ya les expliqué por qué. Pero no solamente agua, en realidad lo que tenemos es una disolución en la cual están disueltos una gran cantidad de elementos. Esos elementos están representados algunos ahí en la imagen, pueden ver al sodio, al cloro, la urea, la glucosa. Están de hecho apareciendo los que afectan la presión osmótica y la osmolaridad, que son los que están allí. Por lo tanto, debemos considerar pues que el cuerpo está más bien o forma el 70% o más de una disolución. Esta característica que tienen las células tienen las membranas permeables, o bueno, impermeables más bien, y el estar mezclado o nadando en una solución rica en solutos va a hacer que normalmente estas se vayan a defender con unos mecanismos que tienen que se llama regulación del volumen celular. Todas las células de nuestro cuerpo lo tienen, son mecanismos bien establecidos y mantenidos en la evolución que hacen que cuando se sense algún problema de inmediato se acomoden, ya sea que se encojan o agrandan para tratar de compensar la concentración. Por lo tanto, debido a estas características, si yo tengo mis células y las pongo en un medio isotónico, es decir, que está en un medio que tiene la misma concentración de solutos afuera que lo que tiene adentro, esta va a vivir feliz y contenta. Aquí la ven sonriendo, la que está en medio. Está muy feliz, no cambia su forma. Pero si yo la traslado a un medio que sería hipotónico, en donde el soluto es menos concentrado afuera que adentro, la célula va a pensar que afuera está menos concentrado, y lo que va a hacer es va a tratar de meter agua para estar igual de diluido adentro que afuera. Y entonces la célula se va a hinchar. Acá lo pueden ver del lado izquierdo, como la célula crece de tamaño. Si el medio es sumamente hipotónico, está muy bajo, la célula puede inflarse hasta que revienta, ¿no? Hay algunos experimentos muy sencillos en donde pones a los eritrocitos en soluciones hipotónicas y estos explotan, ¿no? Literalmente, liberando su contenido. Y por el contrario, si lo ponemos en una solución muy concentrada o hipertónica, como la célula sensa que afuera está más concentrado que adentro, quiere concentrar su solución en el interior y saca agua. Y entonces la célula se va a encoger. Y de esa manera es que puede hacerse más pequeñita y puede incluso morir, ¿no? Puede activar mecanismos de muerte celular. Cosas tan simples como esta, amigos, en realidad es importante porque yo he visto en el caso de los corredores cuando de pronto siguen las recomendaciones del vecino o del amigo, que se hacen sus propias soluciones hidratantes porque no pueden o no quieren comprar algo comercial y de pronto mezclan un montón de cosas y ponen una solución hipertónica, por ejemplo, les puede causar una diarrea, ¿no? Y esas son cosas que pues, debemos de considerar, por poner un ejemplo que no afecta tanto. Entonces, las membranas de las células son impermeables y para que puedan estar trasladando algunos elementos, tienen proteínas especializadas en la membrana que permiten el paso. Ahí podemos ver, en este caso, cómo está sucediendo. Esa no la dejan pasar, no cabe por allí, pero la roja pasó sin mayor problema a través de la membrana. Y entonces, esta membrana va a estar permitiendo el paso de algunas moléculas como lo que sería el agua, el hidrógeno, el oxígeno, la urea, etcétera, y va a estar rechazando algunas moléculas más grandes como la glucosa, aminoácidos, o en este caso lo que nos compete, que son justamente estos elementos, que son los electrolitos. Bien, entonces, en la composición corporal tenemos de la proporción de agua que ya platicamos, tenemos el 45% van a ser los sólidos y el 55% van a ser los fluidos. Hay una pequeña variación entre hombres y mujeres, no hagan mucho caso al respecto. 2/3 partes del fluido va a ser intracelular, 1/3 parte va a ser el fluido extracelular, es decir, el que está fuera de las células. Y bueno, del fluido extracelular, el 80% del agua que está allí, bueno, de la solución, va a ser el fluido intersticial. El 20% solamente es el plasma sanguíneo que es tan conocido por todos nosotros porque lo usamos a diario, ¿no? Realmente en nuestro trabajo.
Para mantener estas condiciones, en realidad tenemos que estar constantemente retroalimentando a nuestro organismo, entonces tenemos que tener un equilibrio en lo que hacemos. Sí, debemos consumir, por ejemplo, ingresos de líquidos de 1 litro, litro y medio al día. En la comida entra otro litro y en la parte metabólica yo adquiero ¿qué será? 300 mililitros. La parte metabólica es cuando obtenemos energía, pues, si se acuerdan de sus clases de bioquímica, al final en la fosforilación oxidativa se produce agua. Y aunque no lo crean, producimos tanto como 300 mililitros al día. Imaginen la cantidad de ATPs que se forman, es impresionante, ¿no? Y a su vez lo perdemos a través de la orina, que es donde perdemos mayor cantidad de agua, en las heces también, ¿no? Digo, unas heces normales, no un estreñimiento. En la piel a través de la evaporación, en la respiración que se pierde una gran cantidad también de agua. Y bueno, en alguna exposición que pudiéramos tener en alguna prueba que también puede ser. Por lo tanto, hay que hacer simplemente unas cuentas sencillas en donde hay que considerar cuánta agua absorbemos en el día, cuánta agua expulsamos y cuánta agua vamos a utilizar o va a ser utilizada en el organismo. Si hacemos estas cuentas, que nadie las hace, ¿no? Pero de forma normal deberíamos de considerarlo, estaríamos libres del otro lado. Y no nos dejaríamos llevar por ideas absurdas de pronto, que decimos que tomar agua es bueno, y hay gente que toma 4 o 5 litros de agua sin hacer tanto ejercicio. Eso, por supuesto, va a llevarte a un desbalance, o hay quien no toma agua en todo el día y entonces, por supuesto, también te va a generar alguna complicación. Esta regulación hídrica es muy fina y no la hacemos de forma consciente, está controlada por el sistema nervioso autónomo, que es el que básicamente va a estar censando y dirigiendo todo ello, en donde, bueno, si yo tomo mucha agua, de inmediato va a mandar señales desde el cerebro hasta las diferentes glándulas para que produzcan las hormonas pertinentes, como la aldosterona o la hormona antidiurética, para estar liberando agua, o en su caso contrario, para que se absorban más electrolitos ya en el sistema renal, antes de pasar justamente a la orina, en los tubos que conducen justamente desde los riñones hasta la uretra, la orina, ¿no? Entonces, debemos justamente de ajustar estos niveles, el cuerpo lo hace de forma tranquila. El ejemplo más claro que tengo es cuando estamos deshidratados y tenemos sed. Entonces, cuando se deshidrata el cuerpo, hay unos sensores que están en las aurículas, en la parte superior de las aurículas del corazón, que son osmoreceptores, que van a sensar que se está concentrando más la solución extracelular y entonces va a mandar una señal al cerebro y se genera la sensación de sed. Solamente que cuando eso sucede, se dice que ya estás perdiendo más o menos, cuando tienes la sensación de sed, ya perdiste un 15% de líquido corporal, ¿no? Esto, por ejemplo, es vital para quien hace ejercicio o quien está en competencia, sobre todo de larga distancia. Tienes que tomar agua, no cuando te dé sed, sino antes, ¿no? Bien, el agua, dijimos, en el cuerpo se distribuye en líquido extracelular, que además va a estar dividido en líquido intersticial y plasma sanguíneo, en el líquido intracelular, que son las siglas que están acá, y en el líquido transcelular, que puede ser, por ejemplo, en las cavidades, como lo que tenemos en la sinovia, bueno, las cavidades en donde está la sinovia, como las rodillas, el pericardio o las cavidades intraoculares o líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y estas soluciones, además, como ya vimos, tienen muchos solutos y lo importante aquí para conectar justamente con el tema nuestro es que estos solutos, muchos de ellos son iones y los iones por definición tienen muchas cargas. Y estas cargas, por supuesto, van a tener una afectación importante en la fisiología de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver una especie de resumen, perdón si no se ve muy bien la imagen, me gustó mucho, pero no estaba tan clara, en donde vemos al lado izquierdo las primeras dos columnas que representa el plasma. Tenemos una concentración de cationes, que es la misma que los aniones. Arriba pueden ver la concentración. Dice que en el plasma hay 154.000 equivalentes por litro de cationes y 154.000 equivalentes por litro de aniones. Esa es la concentración. Y me dice que en los cationes hay, el primordial es el potasio por mucho, vean 142, y en los aniones sería el cloro. No es de extrañarse que la parte del cloruro de sodio que lo consumimos a diario pues tenga esa relación directa, ¿no? El líquido intersticial tiene 153 miliequivalentes por litro de cationes, igual de aniones, y podemos ver de nuevo que es el cloro y el sodio los que están dominando el ambiente. Y el líquido intracelular, que podemos ver allí, hay una diferencia, al menos importante, con respecto a los otros dos líquidos. Es decir, ambos tienen de cationes y aniones 200 miliequivalentes por litro, pero si se dan cuenta, varía con las concentraciones que hay del líquido intersticial, que son 153, y del plasma, que son 153. Esto tiene una implicación importante que en un momento voy a explicar. Y bueno, también aquí en la célula, algo que cambia
es que de los cationes el que domina en la parte de adentro de la célula es el potasio, ¿sí? Y de los aniones, en este caso, va a ser el HPO4, perdón. Estos elementos que están disueltos en los líquidos y que se dividen en iones se llaman electrolitos. Entonces, son sustancias que en su composición tienen iones libres que hacen que se comporte como un conductor eléctrico y que se descompone en iones, que son partículas cargadas, cuando se disuelven el agua o los líquidos corporales. Es decir, es un esquema muy simple, tienes una partícula con carga que se va a ir hacia el cátodo y el otro con carga negativa hacia el ánodo, por eso se llaman cationes y aniones, ¿sí? Y bueno, este esquemita está muy padre porque justamente representaría lo que pasa con estos electrolitos. De nuevo, piensen en cloruro de sodio, es el ejemplo por antonomasia, ¿no? Que siempre se busca, en donde llega ahí a un ambiente acuoso, la molécula del agua lo va a censar y las aísla y los rodea de agua de inmediato, ¿no? Estos van a ser los electrolitos porque confieren carga al agua y cuando yo ahora hago pasar una corriente eléctrica a través de ella, va a ser mucho más eficiente que cuando no tiene estas sustancias. De hecho, de otro experimento típico de laboratorio de química, donde ponías una balde con agua y conectabas un foco que estaba cortado a la mitad, lo conectabas, tenía un cable cortado, y lo ponías en medio del agua y prendía poquito, ¿no? Porque es un débil conductor el agua. Pero si le disolvías sal, prendía mucho más. Es justamente lo que hacen los electrolitos en nuestro cuerpo. El plasma sanguíneo tiene varios electrolitos importantes, no son todos, son los más importantes, aunque típicamente nosotros siempre pensamos e incluso medimos el sodio, potasio, calcio y cloro, ¿no? Pero bueno, el magnesio, por supuesto, es importante y todos los iones como el sulfato, el fosfato, etcétera. Pero bueno, estas son las concentraciones que se tienen allí. Lo vamos a retomar un poquito más adelante. Esto le confiere un componente eléctrico a las células. Y para los que son un poco más contemporáneos míos, como de mi edad, entenderán esta referencia que está allí, que representa la película de Matrix, no sé si se acuerdan, en donde las máquinas malvadas, ¿no? De pronto decidieron esclavizar a la humanidad y las utilizaban para producir energía eléctrica, ¿no? Creo que había otras maneras mejores, ¿no? Pero son muy, muy malas, muy vengativas. Y entonces los tenían ahí como en cultivos, aprovechando la electricidad que el cuerpo humano produce. La premisa es real, un poco obviamente exagerada, y me refiero es real en cuanto a que el cuerpo humano sí produce electricidad. Producimos una gran cantidad de energía que a través de canales y cambios en la energía eléctrica, en los electrolitos, se puede traducir como una carga eléctrica. Y ahí pueden ver esa imagen, ¿no? Entonces, todos los átomos, recuerden, están formados por partículas cargadas, tienen los protones que están en el núcleo con carga positiva y los electrones que giran en las órbitas con carga negativa. Siempre que un electrón se salga de una órbita y desacomplete el último orbital, vamos a tener una carga negativa menos, por eso se convertiría en un ion con carga positiva, y cuando gana uno extra tendría una carga negativa extra y tendría un ion con carga negativa. Resulta que en las células y en el medio extracelular se van a estar acumulando un montón de cargas, y ustedes lo pueden ver aquí representado en cada lado de la membrana plasmática, y eso le va a conferir un cierto potencial de acción que va a estar de un lado y del otro. Este potencial se llama el potencial de membrana y hace referencia a un potencial eléctrico, que es un voltaje, entre la parte interna de la membrana celular y la parte externa. Resulta que en la parte interna hay una carga dada, un número de carga dada por los electrolitos que están de ese lado, que va a ser diferente a la que está afuera. Como la de afuera es diferente a la de adentro, si hacemos una resta simple, nos va a dar una diferencia de potencial y es justamente esto lo que le da el potencial de membrana en reposo. Es decir, traduciéndolo, todas las células de nuestro cuerpo siempre van a estar cargadas, van a tener una diferencia de potencial. Ahí les pongo un ejemplo, los glóbulos rojos tienen un potencial de acción de menos 25 milivolts, las neuronas de 70 milivoltios y las fibras musculares de 70. Todos negativos, son menos 25, menos 70 y menos 100. Eso les da una carga negativa que va a facilitar la transmisión de una señal eléctrica. Ahí pueden ver un esquema mucho mejor detallado. Vean aquí, en esto podemos ver la parte del citoplasma. Cuenten que aquí tenemos, las rayitas son cargas negativas. Tengo 2, 4, 6, 8 cargas negativas de este lado. De este otro lado tengo 4 nada más. Esto hace que haya una diferencia en cargas de un lado de la membrana con la otra.
si yo lo pudiera, de hecho se puede hacer, se pone un voltímetro, se conecta un electrodo en lo que sería la membrana y otro en el líquido extracelular y yo puedo medir cuál es el voltaje que tiene en reposo. Esa es la parte de diferencia de potencial. Por lo tanto, va a estar controlando justamente esta diferencia de potencial muchas de las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana. La más importante, por lo que conlleva la contracción muscular. Toda contracción muscular que origina nuestro cuerpo tiene un componente eléctrico detrás de eso, ¿no? El potencial de membrana entonces va a depender de factores como el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. ¿Cuántos electrolitos hay ahí y qué cargas tienen estos electrolitos? Los iones de sodio, cloro y potasio son los más importantes para mantener esta carga. Por eso son casi siempre los que el médico nos pide. Son los más importantes en la mayoría de las alteraciones electrolíticas que vamos a mencionar más adelante. La permeabilidad de la membrana es mayor para el potasio que para el cloro y que para el sodio, como lo pueden ver allí. Y el mayor factor responsable del potencial de membrana, debido justamente a esta permeabilidad, le va a corresponder al potasio. El potasio tiene entonces una función muy importante en la contracción muscular y por eso alteraciones que están relacionadas con cambios en la concentración del potasio, como voy a mostrar más adelante, afectan de manera importante sobre todo al corazón. Este músculo que está latiendo todo el tiempo y nunca ha parado desde que nacemos y no lo hace hasta que morimos, ¿no? Entonces, haciendo como un pequeño resumen para dedicarnos ya a lo que queremos, el cuerpo humano está compuesto en su mayor proporción por agua. El agua en el cuerpo tiene una gran cantidad de solutos disueltos allí, por lo tanto, más que agua sería una disolución. Debido a la cantidad de solutos disueltos en esta disolución y a la naturaleza de los mismos y a la impermeabilidad que tienen las membranas justamente a ellos, la concentración de las diluciones en el cuerpo humano se van a medir en algo que se llama osmolaridad. Muchos de los solutos tienen carga eléctrica que se llaman iones y la presencia, ausencia, pérdida o ganancia de estos solutos cargados tienen un efecto directo en la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo y en los mecanismos que el mismo hace para regular justamente este contenido acuoso. Bien, entonces vamos a entrar ya a lo que nos compete, que son los electrolitos, pero era el contexto que yo quería para que pudiéramos entender que la regulación y el papel de los electrolitos tiene que ver con las cuestiones justamente de reglas físicas y químicas. Dijimos que los electrolitos son sustancias que cuando se encuentran en solución se disocian en partículas eléctricas denominadas iones. Pueden ser positivos o negativos. Los pares de iones, de hecho, tienen una relación muy directa y justamente lo que afecta a un ion va a afectar al otro. El ejemplo claro, de nuevo, es el cloruro de sodio, en donde cuando se altera la concentración de sodio, se va a alterar también la concentración de cloro de forma directa. Otra relación es el calcio y el fósforo. En realidad sería con el fosfato, ya que, bueno, estos dos hacen una mancuerna ideal para crear, por ejemplo, la mineralización que da la formación de nuestros huesos. Estas son un cuadro con las concentraciones de los principales electrolitos. Ahí lo pueden ver. Quizá varía un poco de lo que tengamos. No hagamos mucho caso al respecto, por favor. Sabemos que de pronto cada laboratorio, cada área tiene ahí unas pequeñas variaciones. No es el punto de discusión ahora. Tenemos al sodio con 135 a 145 miliequivalentes por litro. El potasio que es de 3.3 a 5 miliequivalentes por litro. Cloro en 98, 107. Y ahí vamos a tener. Y el magnesio que se cuenta abajo, que casi no se pide, pero que tiene funciones sumamente importantes. El balance de los electrolitos puede ser alterado por una gran cantidad de estados patológicos, todos estos relacionados con la concentración de disolución que tiene nuestro cuerpo, pérdida o ganancia de líquidos y de agua en especial. El entendimiento de que los electrolitos y reconocimiento de las alteraciones van a permitir una evaluación del paciente mucho más exacta que si no sabemos exactamente qué son y cómo funcionan. Y la gran mayoría de los electrolitos tienen funciones especializadas que contribuyen a muchas partes del metabolismo. Muy bien, vamos a hablar nada más de los más importantes, si me permiten. No vamos a centrarnos en el resto. El sodio, ahí está su formulita, bueno, más bien su símbolo con su número atómico. El contenido total de sodio en un adulto ronda a los 3.000 miliequivalentes aproximadamente, en donde el 90% está fuera de la célula. Ya vimos que hay muy poco en la parte interna. La ingesta diaria del sodio es baja, es más o menos de 150, perdón, y como cloruro de sodio, siendo el requerimiento más o menos entre 50 y 100 miliosmoles.
Todo exceso de cloro que estemos consumiendo, de nuevo, de forma normal, el sistema nervioso autónomo lo sensa y lo va a eliminar principalmente a través del riñón, que es la principal vía de eliminación. El sodio va a ser filtrado y reabsorbido en el sistema renal, específicamente en los túbulos contorneados proximales en el asa ascendente de Henle y en el túbulo contorneado distal. Cuando son filtrados por los glomérulos, van a pasar por una serie de conductos y a través de la acción de diferentes hormonas es que se va a decidir entre comillas, por supuesto, si se van a reabsorber o no esos iones. Si se requiere o hay una falta de concentración, se van a salir de la fila, salen ahí del túbulo al medio intersticial y se reabsorben. Y si está bien la concentración, se eliminan de forma adecuada. Las hormonas las que van a controlar esto. Y el ejemplo o la que más afecta a ellos sería la aldosterona que se produce en las glándulas suprarrenales. Lo medimos de forma normal con un electrodo ion selectivo, es lo que se usa actualmente, es como que la mejor. Suele ser como una lata de pronto si no tenemos cuidado a estar dándole mantenimiento a los electrodos, pero siguiendo las instrucciones pues funciona bastante bien. Lo medimos de forma convencional en el suero de la sangre venosa, pero ojo, aquí también se puede medir pues en otros líquidos, se puede medir en el líquido cefalorraquídeo, en el sudor, en la orina, yo lo podría medir en cualquier otro lugar, pero bueno, se mide en específico en sangre venosa. Y los valores de referencia pues ya los vimos ahí, ¿no? El segundo es el potasio. Este va a ser el principal catión intracelular. Alcanza una concentración de 150 miliequivalentes por litro. Su contenido corporal es de más o menos 3.500 miliequivalentes. Y es muy importante en la excitabilidad neuromuscular y en el equilibrio hidrosalino. De hecho, les decía, para cualquier contracción muscular, la que ustedes hagan, parpadear, moverse, hablar, la que sea, lo que implique movimiento, va a ser dado por un cambio, más bien por una corriente eléctrica, y el potasio es uno de los principales responsables de que haya un cambio de la concentración de cargas en la superficie de las células, en células musculares. Y reingresa a la célula por una bomba de sodio. Este equilibrio que les hablaba es tan fino que de hecho la célula gasta una gran cantidad de energía para estar intercambiando sodio por potasio y mantener mucho sodio adentro, mucho potasio adentro y mucho sodio afuera. Es eliminado principalmente por la orina, se excreta igual y se va a reabsorber igual por las mismas vías que lo hace el sodio. Es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y por la parte ascendente del asa de Henle. La regulación se hace a nivel del túbulo contorneado distal y va a ser también por acción, adivinen de quién, de la aldosterona, que va a decidir, es un dicho, va a estar interviniendo para ver si se va a estar eliminando o se va a estar reabsorbiendo. Igual se hace también por los electrodos. Ya ustedes sabrán que nos venden ahí el equipo muy bonito, que siempre tiene su electrodo, que es súper cuidadoso, ¿no? Son casi de oro, ¿no? Los deben ser de diamantes, son súper caros y todo. Pero bueno, son bastante buenos. En realidad se mide en sangre, en suero de sangre venosa, pero igual les decía, puede medirse para otras cosas. Yo lo he medido en sudor de deportistas para medir qué tantos electrolitos se pierden, por ejemplo. Entonces lo hago con cierta dificultad, pero se puede hacer. Y los valores de referencia, 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. El cloro es la contraparte del sodio, es una carga negativa, es el principal anión extracelular, participa en la regulación ácido básico y en el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. El contenido es de más o menos 1.500 miliequivalentes. La regulación es pasiva al sodio, es decir, depende del sodio, así es como se va a regular. Y su excreción va a ser renal. En específico tiene una importancia fundamental para la producción del ácido clorhídrico, que es el principal elemento de los jugos gástricos que estamos produciendo cuando estamos alimentándonos. También se hace por ese mismo equipo, ese mismo electrodo, es una maravilla. Se puede medir en cualquier líquido corporal básicamente, pero en suero es donde más se mide y el valor de referencia de 95 a 105 miliequivalentes. Y el último al que nos vamos a referir en esta lista sería el calcio. Fíjense que el calcio de pronto, como en la parte clínica no lo pedimos tanto, está como subvalorado. Pero en realidad es de suma importancia para prácticamente cualquier proceso metabólico que ustedes se puedan imaginar. Es un segundo mensajero para un montón de procesos,
es el que se encarga de estar controlando de manera indirecta el potencial de membrana para que se abran canales o se cierren, participa en división, en diferenciación celular, hace un montón de cosas. Entonces, medirlo de pronto pues suele ser importante, no solo cuando hay algún proceso como osteoporosis o mala absorción, sino que en realidad se puede considerar para muchas otras cosas. Es el más abundante del organismo, representa, escuchen bien, de 1 a 2 kilogramos, ¿no?, de todo nuestro peso. En su regulación intervienen varias hormonas como el calcitriol, la hormona paratiroidea o paratormona como se le conoce, y la calcitonina. Es tan importante que hasta tiene su propia hormona, no tiene su nombre, calcitonina. El calcitriol derivado de la vitamina D aumenta la absorción intestinal y la reabsorción renal. Y la paratormona aumenta la reabsorción ósea y la liberación de calcio del hueso y también la reabsorción renal. La regulación de este es muy fina por varios elementos porque tiene una importancia trascendental para muchos procesos, como ya les había dicho. El 98% de este se encuentra en el esqueleto óseo en conjunto con fósforo para formar estos precipitados que le dan la dureza a los huesos. El calcio que está en el plasma, que es el que normalmente medimos, se encuentra en 3 formas. Está como calcio libre, está el calcio que está unido a proteínas y el calcio iónico, ¿no? Y bueno, va a estar formando cerca del 80% del calcio proteico plasmático, está unido a la albúmina y el restante va a estar unido a la globulina. Principales funciones, ya les dije varias de ellas, ahí están unas de las más importantes. Es un componente importante de los huesos, es un segundo mensajero para varias hormonas. Este segundo mensajero, el concepto, por si no lo ubican o no se acuerdan, es este elemento que va a estar como mandando o estar de intermediario entre 2 procesos en una ruta metabólica, ¿no? Va a estar de mensajero, va a estar mandando mensajes entre un paso y otro. Interviene en la coagulación sanguínea. Es importante para la excitabilidad neuromuscular, como les decía, las unidades motoras que conectan la neurona con la célula muscular, pues ahí va a ser importante para que se traslade la señal eléctrica. Y la transmisión nerviosa. ¿Para qué sirve la transmisión nerviosa? Pues imagínense, para prácticamente todo. Se mide en este caso por el ion selectivo, el electrodo ion selectivo. También se puede hacer por métodos colorimétricos. No se hace tanto. Yo lo hice cuando era estudiante. No es una lata estar además midiendo eso. Este tipo de muestras para los análisis se emplea sangre arterial si queremos el cáncer iónico o el total, para el cáncer total, el suero en sangre venosa. Valores de referencia del calcio total de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro y el calcio iónico 4.5 a 4.9 miligramos por decilitro. Y bueno, ya les decía que tiene una gran importancia en muchos procesos. Sería como redundante hablar de ello, pero sí quería resaltarlo porque de pronto creemos que no es tan importante y en realidad tiene funciones sumamente valiosas para la supervivencia. Ok. Trastornos hidroeléctricos. Fidel, tú me dices cómo vamos, si quieres el descanso ahorita o me sigo. Amigo, tú decides, digo, estamos un tanto justo a las 7 de la noche, el momento que tú le indiques. Si quieres damos el descanso para ya cambiar y vamos a ver trastornos y cómo asimilar lo que les dije y pasar a lo que sigue. Excelente. Bien, amigos, entonces, invitados todos a prepararse una bebida favorita, estirar los pies. Regresamos en 5 minutos y son tan gentiles. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Nuevamente vamos a continuar con esta charla que pues es de mucho interés. Ya conocen, muchos de ustedes ya conocen al doctor Jimmy. Él es a su vez director tiene su empresa que se dedica a la capacitación, Seiker, que seguramente algunos de ustedes han tomado cursos con él. Bien, pues hemos hecho esta sinergia para traer a ustedes esta conferencia, así que disfrútenla y pues continuamos, por favor, doctor. Hola Fidel, sí, gracias. Ahorita, de hecho, qué bueno que lo dijiste para darles el anuncio al ratito de la certificación, pero me sigo ahorita. Así es. No quiero adelantarles. Muy bien, entonces, hablar de trastornos hidroeléctricos, es decir, hablar de cambios en la cantidad de líquido que hay en nuestro cuerpo y de la cantidad de electrolitos que se pueden estar liberando, es muy importante porque una vez que nosotros ya conocimos o supimos cómo es que se va a estar regulando estos 2 elementos, podemos justamente inferir qué es lo que tenemos que hacer para controlarlo.
Los trastornos hidroeléctricos entonces van a involucrar la pérdida tanto de líquido como de electrolitos y hay varias formas de clasificarlos. Yo agarré esta como una forma simple para poder platicárselos, que son tres. El trastornos de volumen, en donde va a haber una pérdida de volumen general de líquidos, lo cual va a hacer o va a generar una hipovolemia. Vamos a tener menor cantidad de líquido intersticial, menor cantidad de sangre, como se podría referir. Y un exceso de volumen, que sería la hipervolemia. Los segundos son trastornos de la concentración, que por ejemplo en el caso del sodio casi es el más importante y por eso se toma así, que haya una baja de la concentración de sodio, que sería hiponatremia, o una elevación como hipernatremia, o cambios en la composición de los varios electrolitos que hay, que serían trastornos de equilibrio ácido-base o trastornos de potasio, magnesio y calcio. Los trastornos de volumen, entonces decíamos, se dividen en hipovolemia o hipervolemia, se pierde el líquido de forma general, dando una hipovolemia, una baja del contenido del líquido en nuestro cuerpo, o se tiene en exceso por alguna razón, sobrehidratación, por ejemplo, que va a hacer que tengamos mayor cantidad de líquido que haya allí. Tiene diferentes afectaciones. Aquí, por ejemplo, maneja en un sistema de forma generalizada. Cuando hay una hipovolemia, vamos a tener pérdida de peso, disminución de la turgencia de la piel. Y cuando hay un exceso de volumen, tenemos un aumento de peso o generar un edema, ¿no? Ese acúmulo de líquido en el espacio intersticial que, bueno, es de pronto común en algunas personas con alteraciones hormonales. A nivel cardíaco, cuando hay una hipovolemia, se origina taquicardia. El corazón tiene que latir más rápido para estar bombeando mayor líquido a diferentes lugares porque no tiene tanto, lo tiene que compensar de alguna manera. Hipotensión y venas del cuello colapsadas. Y en el caso de un exceso de volumen para el sistema cardíaco sería el incremento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central y venas del cuello distendidas, ¿no? O para el sistema renal, en la parte de que falte líquido, una oliguria y una hiperazoemia, ¿no? Por manejar algunos ejemplos. Este esquema es muy gráfico respecto de eso justamente, cuando hay una reacción ante un aumento de volumen. Todo el cuento que les aventé al principio era justamente para llegar a eso. Se puede regular de una forma muy sencilla si entendemos cómo funciona. Aquí me dice, por ejemplo, el aumento del volumen inhibe la secreción de aldosterona e inhibe la secreción de la hormona antidiurética, la ADH. Entonces, yo tengo aquí a este dibujito, este sujeto que está aquí tomando mucha agua, pero si ven acá abajo en la jarra, está eliminando poca en comparación con la que está metiendo. Esto va a hacer que, si se dan cuenta, tenemos aquí un volumen elevado de líquido. Cuando esto sucede, se van a prender algunos sensores que les decía están en el corazón, que van a estar sensando la concentración. Va a mandar una señal a la glándula pituitaria que va a producir aldosterona y esta va a estimular a la hormona antidiurética. Esto lo que va a hacer es que va a favorecer a que ahora se elimine tanto líquido como algunos solutos que ustedes pueden ver acá. Vean la cantidad de agua aquí arriba, es la misma que la que estaba tomando, pero aquí la jarra está llena. No sé por qué ponen una jarra si sabemos que es orina, ¿verdad? Pero bueno, está llena la jarrita aquí y entonces fue una estimulación. Se arrastraron obviamente electrolitos, sabemos cuáles son los electrolitos más abundantes en la parte de afuera y podemos inferir qué es lo que está pasando y podríamos también inferir cómo tratar de resolverlo, ¿no? Esto es en automático, el sistema nervioso autónomo lo va a estar manejando todo junto con todos los sensores de presión y de concentración. Aquí está otro, ¿no? Una reacción ante una disminución del volumen. En este caso representa un estado patológico. El pobre debe tener cólera porque además de estar vomitando, también tiene diarrea, ¿no? Está expulsando agua de ambos lados. Se dan cuenta aquí cómo bajó el nivel de líquido. Lo podemos ver, el líquido extracelular está bajo. Este está más concentrado, por supuesto, aquí lo podemos ver. Esto va a afectar al volumen venoso y va a ser sensado por el corazón. Les decía que se tienen en el corazón unos sensores de concentración y también en algunas arterias, por ejemplo, con la carótida tienen unos sensores de tensión. Creo que se llaman tensorreceptores, perdón si no me acuerdo ahora, pero tienes eso. Entonces, cuando la tensión arterial se va a alterar, manda una señal al cerebro, le avisa qué es lo que está pasando. Manda aquí la señal a las glándulas suprarrenales para que empiecen a producir varias hormonas y lo que vaya a hacer justamente es estimular a la aldosterona para que ahora esté bloqueando la salida, ¿no? Lo que queremos es conservar eso. Por supuesto, si es un proceso patológico,
pues, lo único que puede hacer el riñón es dejar de estar filtrando agua, pero no lo resolveríamos. Tenemos que reponer ese líquido de alguna manera. Pero el sistema, si ustedes se dan cuenta, de inmediato trata de corregir de manera automática el proceso. Cuando queremos reponer algún líquido o compensar, tenemos que usar algunas sustancias de las que nos ponen ahí, lo que clásico que vemos en el hospital. Quien lo ha hospitalizado ha visto, ¿no? Tu bolsita ahí colgada, muy famosa en las películas, que justamente son soluciones que se utilizan para tratar de compensar esto o para favorecer a que puedan introducir algunos otros medicamentos al sistema. De los elementos que nos permiten, digamos, reconstituir los electrolitos perdidos, va a haber unas sustancias que se llaman cristaloides, que son las que se van a disolver en agua y que básicamente se refiere a esto porque son como la sal común o el azúcar, que son como en cristalitos, que se van a disolver y van a poder atravesar los vasos capilares para llegar al líquido intersticial, que van a estabilizar el volumen circundante. Si es una solución salina, por ejemplo, incrementa el volumen de sodio y también de cloro. El tiempo de vida es corto, difunden al espacio intersticial y son varios preparados. Ahorita les pongo una diapositiva para ver cuáles son los más importantes. Y hay otros que son coloides, son estos que son mucho más grandes, que no se van a disolver y que no van a poder atravesar con tanta facilidad. Tenemos algunas gelatinas, los dextranos, los pentalmidones, etcétera, que estos van a estar estabilizando el volumen circundante, un tiempo de vida más prolongado, aumenta la presión osmótica plasmática y retiene el agua en el espacio intravascular, en los vasos sanguíneos. En el caso que vimos de un comportamiento hipovolémico, donde se afectó el volumen de los vasos sanguíneos, este puede ser importante y entonces se trata de recuperar esos elementos. Aquí está este esquemita de las principales soluciones, no son todas, son las más comunes que se usan en cuestiones de atención hospitalaria para justamente alteraciones en los electrolitos. Tenemos la famosísima, ¿no?, solución salina, la típica, la que le llaman incluso normal, SSN, al 0.9%, que tiene 154 miliequivalentes de sodio y de cloro. Está la solución salina medio normal, que bueno, tiene la mitad nada más, 77. Está el lactato de Ringer, que tiene sodio, 130 miliequivalentes, cloro 110, pero también tiene lactato, tiene potasio y tiene calcio. Y está el 5% más cloruro de sodio al 0.45 que maneja glucosa y que maneja el medio de solución salina. De hecho, se mezcla la glucosa con este y nos da 77 miliequivalentes de cloruro de sodio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llega un paciente con diarrea, tiene obviamente deshidratación, estuvo eliminando, se mandan a hacer electrolitos séricos. Si esa es la única causa, él no tiene alteraciones hormonales, seguro va a estar bajo de sodio, va a tener una hipovolemia y bueno, una solución normal salina puede ser simplemente la solución y con eso se va a estar compensando en lo que atacas la causa subyacente. Ojo, en todos los casos siempre hay que reponer electrolitos y atacar causa subyacente. Si no atacamos causa subyacente, lo que me llevó a ese estado, voy a sentirme bien mientras yo esté reponiendo líquidos todo el tiempo. En cuanto los quito, otra vez voy a caer al mismo proceso. Por eso siempre tengo que descubrir qué es lo que está pasando o qué es lo que me llevó a eso. Trastornos de la concentración relacionados básicamente con sodio. Tenemos ahí una hiponatremia y una hipernatremia, ¿no? Por ejemplo, la hiponatremia va a ser leve si es menor a 130 miliequivalentes por litro, moderada si es de 120 a 125 y severa si es menor de 120 miliequivalentes por litro, ¿no? Aquí vamos a encontrar el sodio en la orina. A nivel renal va a estar más de 20 miliequivalentes por litro y en el no renal menor de 10 miliequivalentes por litro. Hay una gran variedad de alteraciones o de signos y síntomas, ahorita voy a mencionarlas más adelante, pero bueno, es un proceso bastante peligroso. Y la hipernatremia, que va a ser leve de 145 a 150 miliequivalentes por litro, y la hipernatremia severa de 160 miliequivalentes por litro. Este va a afectar principalmente el sistema nervioso central, va a causar inquietud, letargo, irritabilidad, ataxia, delirio, convulsiones, etc. En la parte del sistema musculoesquelético va a haber debilidad muscular y, por supuesto, en la parte del corazón, la taquicardia, ¿no?, que es la parte más importante. Aquí es un ejemplo, este esquemita igual que va a hablarme de cuando se va a estar alterando la concentración o la osmolaridad, ¿no? Dice, reacciona ante un aumento de osmolaridad. Esta persona toma igual agua normal, aquí está con su vasito, pero está orinando también más o menos la misma proporción, se mantiene aquí en su nivel con sus 9 solutos acá, ¿no? De pronto está el siguiente, está aquí tomando normal, pero le gusta mucho comer sal. Por más que le dicen que no coma sal,
Nadie sabemos por qué a veces, pero si no coma sal es malo. Bueno, si le pone mucha sal aquí a esto, lo que va a hacer es que va a estar incrementando el número de solutos que están acá porque sigue orinando normal. Esto va a incrementar la osmolaridad de este líquido intersticial. Recuerden que les decía que están los sensores, los osmoreceptores que van a sensar que hay un incremento, va a mandar la señal a la glándula pituitaria, va a producir la aldosterona, la antidiurética, y entonces va a estar actuando a nivel de los túbulos en los riñones, y va a decir, bueno, está bien que estás tomando ese con sal, no te puedo quitar eso porque te gusta mucho, pero entonces ahora vamos a eliminar menos líquido. Y entonces compensamos. Ojo, aquí quedamos con mayor cantidad de líquido, pero quedó igual de diluido que acá, o igual de concentrado, como lo querramos ver, ¿no? Quedó igual de concentrado. En este caso voy a tener una hipervolemia que una vez que yo deje de consumir la sal, voy a estar orinando normal y eventualmente se va a eliminar, se compensa en automático. Ahora que dábamos, cuando hablaba Fidel de lo que damos los cursos con Seiker, nosotros dábamos un curso de examen general de orina con la química del ángel, un excelente ponente maravillosa en la parte de sistema renal y bueno, era un problema porque nosotros siempre pues poníamos nuestro coffee al final, sacábamos refrescos y los tuvimos que quitar por ella. La verdad es que estaba súper molesta de por qué tomar coca dañaba a los riñones, ¿no? Y cuando daba las ponencias pues nos explicaba justamente todo este proceso, cómo es autorregulable y cómo la gran cantidad de azúcar que tiene la coca pues ese es veneno inevitable para los riñones a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, siempre nos regañaba y acabábamos dando agua simple, ¿no? No podíamos dar eso. Y es más o menos el sistema justamente el que está acá. El aumento de osmolaridad estimula osmorreceptores del hipotálamo, hace que se sintetice la hormona antidiurética y libera, y afecta directamente el contenido del líquido que va a estar allá. La hormona antidiurética aumenta la permeabilidad al agua, en los túbulos contorneado distal y el túbulo contorneado proximal y justamente afecta la cantidad de líquido que está liberando. ¿Cómo puede el riñón eliminar los desechos sin perder demasiada agua en el proceso? Bueno, es una capacidad que tienen los riñones, una característica de que puede concentrar la orina hasta niveles insospechables, ¿no? De pronto cuando vamos y dice, ay, mira, está súper amarillo, súper concentrado, o está súper líquido, ¿no? Está súper blanca, como dice mi hijo, voy a orinar y oriné de pura agua. Bueno, tiene la capacidad de los riñones de, a través de las señales hormonales, estar sensando y dice aquí que el hombre puede producir orina 4 veces más concentrada que el plasma, es decir, hasta 1200 miliosmoles, ¿no? Y la pérdida de líquido por la orina siempre precisa al menos 1 litro de ingesta de líquidos al día. Pero si eso les sorprende, imaginen ahí a ese ratoncito, esa rata canguro, que algunos animales del desierto, donde obviamente sabrán, pues no hay agua, puede concentrar la orina hasta 20 veces con respecto al plasma, ¿no? Yo creo que no orina, ¿no? Casi va a defecar, ¿no? Es un producto sólido. Pero bueno, esa es la parte de cómo lo puede regular. Y la tercera parte son los cambios justamente en la composición. Aquí tenemos cambio en algún electrolito en específico. Si baja en el potasio va a ser hipocalemia y así son varios de estos, ¿no? Bien, eso fueron los trastornos hidroelectrolíticos. Tiene que ver con electrolitos y con el agua. Hablando propiamente de trastornos electrolíticos, los que tengan que ver con algún electrolito, ya sea por una cuestión fisiológica o alguna alteración hormonal, que son las más comunes, tendríamos que hablar de cada uno de estos y de las condiciones, ¿no? Las alteraciones electrolíticas y las metabólicas son comunes en los pacientes críticos, alteran las funciones fisiológicas y constituyen la morbimortalidad de manera importante. Los más importantes, los más habituales en las alteraciones metabólicas y en la enfermedad son el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio y el fósforo, en realidad sería el fosfato. Acompañan a muchas enfermedades sistémicas y el diagnóstico y tratamiento precoz pues ayuda justamente a mejorar estas condiciones y ayuda también a mejorar el pronóstico. Para entrar en contexto aquí, sabemos entonces que en el potasio, cuando baja la concentración del potasio, va a ser una hipocalemia o hipocalemia. Es correcto de las dos maneras. Y si se incrementa, va a ser hipercalemia. Y también en alguna literatura van a encontrar que se dice hiperpotasemia. En realidad no es tan correcto, pero es común. Se vale decirle así. En la parte del sodio, si baja la concentración es hiponatremia, si sube es hipernatremia. En el calcio, hipocalcemia. Si sube hipercalcemia, y bueno, ahí me van siguiendo en el juego de palabras, ¿no? Es como el Kiko, si come hotcakes, hotcakeívoros, si come huevos, huevívoros, y así. Entonces, en el primero, hipocalemia, menos de 3.5 miligramos sobre decilitro.
Necesario para el metabolismo energético celular. Las causas pueden ser una fuga transcelular o por alguna pérdida a nivel de riñones o por alguna alteración gastrointestinal que haga que se pierda una gran cantidad de líquido o simplemente por ingesta inadecuada. Las causas, si es una pérdida a nivel de riñones, puede ser a través de una diuresis, una alcalosis metabólica, alteraciones tubulares renales, cetoacidosis diabética, por una infinidad de medicamentos, por una baja en el magnesio que está íntimamente relacionado con la concentración de potasio, por vómitos, hipoaldosteronismo o por algunos síndromes como el Cushing también puede ser. Son muchos y muy variados, muchos no se parecen, por eso la complicación para nosotros en el laboratorio que nos llega nada más el dato y lo vemos sin tener ningún dato del paciente, sin tener el expediente, pues podemos inferir mil cosas, pero en realidad sería como absurdo, es lanzar una piedra al azar y ver que le pegue a lo que queremos, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquiera de estas cosas. Si la pérdida es fuera de los riñones, puede ser por una diarrea, por una sudoración excesiva o una aspiración. Si es una fuga transcelular, puede ser por una alcalosis. Si estamos hiperventilando, por el uso de la insulina, que también puede ser por cuestiones médicas, o el uso de agonistas beta-adrenérgicos. Y o una ingesta disminuida, como les decía, simplemente si tenemos una malnutrición, seguramente estaremos carentes de esto. En el alcoholismo, que afecta un sinfín de cuestiones, tiene que ver también con una desregulación en esto, o una anorexia nerviosa. Ahí dice nervosa, pero es nerviosa. Las partes clínicas, ¿cómo se manifiesta esto? Va a afectar principalmente al sistema cardíaco y neuromuscular. Recuerden que es importante para la contracción, por lo tanto el corazón se va a ver afectado sí o sí, y la parte de contracción muscular. Son los más importantes y son los que más se evidencian y son las causas de por qué la gente pues, puede asistir al médico o al hospital. Arritmias que puede ser ventricular o supraventricular, alteraciones de la conducción, bradicardia sinusal, alteraciones de los elementos del ecocardiograma, como alteración de la onda T, la puede quitar, el fragmento QT, debilidad muscular, parálisis, etc. Hay varias de estas. El tratamiento, de nuevo, como mencionábamos, hay que corregir la enfermedad de base, la enfermedad subyacente y dar algún líquido que tenga potasio. Básicamente es eso. Si la causante es una droga, hay que quitarla. Si se trata de corregir la baja de magnesio, hay que suplementar magnesio. Si hay un proceso de alcalosis o acidosis, pues el tratamiento que el médico dé en automático va a resarcir ese daño, pero de todos modos hay que poner una solución para compensar. Y bueno, estar monitoreando siempre con electrocardiograma el comportamiento cardíaco del paciente. Esto es vital porque si no se repone a tiempo o si exageramos o el médico exagera en la concentración o si lo pasa muy rápido, puedes dar el efecto contrario y poder matar al paciente. Ha pasado incluso, ¿no? Hay que tener cuidado, hay protocolos para hacer. Cuando está incrementado el nivel, la hipercalemia, más de 5.5, más de 3.5, el paciente crítico está habitualmente con disfunción renal. Puede haber una pseudohipercalemia si tenemos una leucocitosis mayor de 100,000 o trombocitosis o algunas otras causas como hemólisis plus flebotomía. Puede pasar, no es tan común, pero sucede. Las causas, si es una disfunción renal, de nuevo, si hay un proceso metabólico como de acidosis, es importante, lo voy a mencionar al final. Si hay baja producción de aldosterona o varios medicamentos, o en el caso de procesos de muerte celular como rhabdomiólisis, este proceso de muerte celular que se da, por ejemplo, típico en los maratonistas cuando terminan, ¿no? Que están literalmente molidos, tienen una rhabdomiólisis que puede estar dañando ahí todos los procesos. Lisis tumoral en personas, pacientes quemados, hemólisis, etc. Lo que se presenta en estos pacientes en la parte clínica es un compromiso de sus órganos vitales, del corazón de nuevo es el que va a estar ahí actuando. En este caso va a haber bradicardia, reducción de la conducción eléctrica y contracción, va a ser lo contrario de lo que ya vimos, debilidad muscular, parálisis, parestesias, etc. ¿no? De nuevo es el corazón. ¿Qué hacemos? Va a ser lo mismo y es repetitivo, por eso mencionaba que una vez que entendíamos era eso. Controlo la enfermedad base o subyacente y repongo o controlo el nivel de potasio con soluciones. Ese sería básicamente eso. Y entonces yo espero que el paciente mejore. Por ejemplo, en el caso de acidosis, tengo yo que estar controlando la acidosis metabólica. Si es un paciente con diabetes, por ejemplo, que es el típico ejemplo al respecto, tengo que controlar ahí con algunos medicamentos que ayuden al metabolismo de carbohidratos y entonces estar vigilando el corazón con electros para poder darlo de alta.
Bueno, ahí nada más lo que decíamos, si hay alteraciones importantes en el electro, hay que estar controlando con cloruro de calcio intravenoso. Para la distribución del potasio podemos usar insulina y glucosa. La glucosa es un elemento que va a estar alterando mucho la concentración osmolar, por eso es importante si aplicamos insulina para que la glucosa desaparezca del plasma y se meta a las células y si haya una compensación ahí, por ejemplo, y retirar el potasio con algún diurético que directamente afecte al asa de Henle y entonces favorezca a que el potasio se salga. En el caso de la baja de sodio, que es hiponatremia, menos de 135 miligramos sobre decilitro, la principal causa va a estar asociada con una baja osmolaridad sérica. Es la excesiva secreción de la hormona antidiurética y una hipovolemia o una hipervolemia. Aquí puede ser que se pierda líquido en total o que se gane y que aún así de todos modos el sodio pueda bajar en cualquiera de las dos condiciones. Los pacientes se muestran desorientados, irritables, llega a presentarse convulsiones, letargia, coma, náuseas, vómitos. Es bastante ambiguo, pero todos relacionados justamente con el control de algunas funciones neuronales. Aquí se puede presentar una baja del potasio en una concentración normal de líquidos, como por ejemplo en el síndrome, ¿cómo se llama? Este es síndrome de producción inadecuada de hormona antidiurética, es el ADH, una polidipsia, ¿no? En el caso de los pacientes con diabetes que toman mucha agua, polidipsia en este caso psicogénica o psicógena, hipoparatiroidismo o administración inadecuada de agua, lo básico, ¿no? De pronto tener problemas porque tomas mucha agua porque te dijeron en la tele que era bueno, pero no te dijeron que si tomabas 10 litros era muy malo. Créame que ha pasado, yo conozco casos así. En la parte de una hipovolemia, si hay algún diurético involucrado, un déficit en la producción de aldosterona, disfunción tubular, si hay vómitos o diarreas, como el ejemplo que vimos. Y en el caso de una hipervolemia, si hay, por ejemplo, alguna cirrosis o una insuficiencia cardíaca crónica o alguna nefrosis, ¿no? El tratamiento va a ser lo mismo, controlo la enfermedad base y compenso la parte del electrolito ahí. Entonces es importante que, bueno, lo vamos a estar repitiendo constantemente, pero es básicamente lo mismo. Si entiendo cómo funciona el proceso, ya sé que lo que tengo que hacer es reponer los electrolitos y los líquidos o quitarlos en el caso de que esté en exceso y tratar la enfermedad base y con eso voy a resolver el problema. Concentración elevada de sodio, que es la hipernatremia, más de 145 miligramos sobre decilitros. Cuando vemos el número ni siquiera, diríamos, ni siquiera es tanto. Bueno, en realidad ya suele ser peligroso después de eso. Ya la regulación se perdió y es importante mantenerla justo en los niveles adecuados. Indica una pérdida intracelular del volumen con pérdidas de agua libre que exceden a las pérdidas de sodio. En la parte clínica vemos alteración mental, letargia, convulsiones, coma y debilidad muscular. Puede haber poliuria y si es así hay que pensar en una diabetes insípida o aportes excesivos de sal y agua. En nuestro país, mucha gente, bueno, muchos comemos mucha cantidad de sal y creemos que es inocuo, pero con el paso de los años ya me dirán, en realidad es un poco el problema, ¿no? Es a largo plazo. Las causas pueden ser simplemente pérdida de agua por diarrea o vómitos, como ya vimos. Las enfermedades gastrointestinales suelen ser típicas de esto. Una reducción en la ingesta de agua por un proceso de sed alterada, hay varios factores allí, o que simplemente estés muriendo de sed, ¿no? Y una excesiva ingesta de sodio, hay tabletas de sal. Yo he visto muchos corredores de maratón o los de decatlón que están consumiendo muchas tabletitas de sodio y potasio. De verdad no saben lo que hacen. A mí me tocó ver un chico que de pronto casi moría, tenía plastas así blancas en las axilas y tenía una taquicardia enorme, lo tuvieron que hospitalizar. Se consumió una tableta que le dieron de potasio, casi muere, ¿no? Pero bueno, es porque el vecino le dijo. Entonces también puede ser simplemente la razón. El tratamiento, de nuevo, ¿cuál es? Controlar la enfermedad de base y compensar la parte de del sodio. Ya sea que favorezcamos a que se elimine, puedo dar algún medicamento para ello, o si está faltando, compensar con alguna solución salina convencional, ¿no? Bueno, aquí está la hipocalcemia, necesaria para la contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos, coagulación, secreción. Ya les dije que sirve para todo, en realidad es muy importante. Se debe determinar, en este caso, determinar en plasma el calcio ionizado con un calcio total y valorar la albúmina, que está pegado casi siempre a ella, de 1 gramo sobre decilitro de albúmina, que va a representar 0.8 miligramos sobre decilitro de calcio de manera normal. Las causas de esto, pues así como sirven muchas cosas, las causas son muchas y muy diversas.
las menciono por no decir, pero ni siquiera puedo hacer alguna relación directa de una con la otra. No obstante, recuerden los fundamentos para entender cómo funciona: hipoparatiroidismo, algún proceso de sepsis, en los pacientes con quemaduras, rabdomiólisis, pancreatitis, mala absorción, enfermedad hepática y varios otros. Bueno, si tomas algún quelante de calcio, pues por supuesto, ¿no? En la parte de la clínica puede afectar la función del corazón. Recuerde que les decía que era importante, tan importante como con el potasio, para mantener esta diferencia de potencial en la superficie para que se transmita la señal eléctrica. Por lo tanto, va a afectar justamente al corazón, dando bradicardia, arritmias, y una baja de tensión arterial, insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Vigilar con un electrocardiograma y todos los elementos del electrocardiograma, la onda T, el QT. Y bueno, a nivel neuromuscular, en la transmisión de las señales eléctricas para la contracción, se van a ver afectados. Hay espasmos musculares, laringoespasmos, hiperreflexia, convulsiones, tetania, que es este estado que está así como paralizado, y parestesias. El tratamiento, de nuevo, les decía, vamos a repetir lo mismo: controlar la enfermedad de base y encontrar cuál es la alteración para, ya sea dar un medicamento que favorezca que se elimine, o en el caso contrario, dar una solución que compense la falta de esto, ¿no? Eso es importante allí. Entonces, hay que aportar calcio si es que está faltando. La hipocalcemia leve no debe corregirse en situaciones de sepsis o isquemia, porque puede causar lesiones a los tejidos. Por todo lo demás, se tiene que hacer de inmediato. Si se eleva la concentración de calcio, puede ser por una causa de liberación ósea. Hay alguna alteración a nivel de los huesos que puede estar haciendo que esté liberando. También algún proceso orgánico normal, como en la menopausia, que lo pueda estar alterando. Habría que estarlo checando allí. Y en la parte de la clínica, va a afectar de nuevo al corazón, el sistema muscular. Va a tener los síntomas contrarios a cuando estaba abajo. En este caso va a tener una hipertensión, isquemia cardíaca, arritmias acompañadas de bradicardia, alteraciones de la conducción, deshidratación, toxicidad digitálica, hipotensión, debilidad, coma, etcétera, ¿no? Son varios de los procesos. Es muy delicado tener el calcio elevado. Y las causas igual puede ser por hiperparatiroidismo. Noten que esto puede ser una causa cuando es bajo o cuando es alto. Es por las funciones que tienen las hormonas de la tiroides, son muy variadas. En las neoplasias, inmovilizaciones de mucho tiempo, aporte excesivo de vitamina A o D. No sé si lo mencioné, pero tiene una íntima relación el calcio con la vitamina D. Enfermedades granulomatosas, etc. El tratamiento: controlar la enfermedad de base y, de nuevo, en este caso, estar favoreciendo la regulación de calcio, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo. Y creo que este es el último: una baja de fosfato, que se llama hipofosfatemia, si es abajo de 2.5 miligramos sobre decilitro. Es necesario para el metabolismo energético celular. Recuerden, ATP, moneda energética, tiene fosfatos allí. Es importante para eso, por supuesto. Las causas va a ser una fuga transcelular, pérdidas renales o gastrointestinales, y una ingesta inadecuada. Es raro, pero pasa. Las causas: si es a nivel renal, hiperparatiroidismo. Si estamos consumiendo algún diurético, de pronto las personas quieren bajar de peso con pastillas, casi todas son diuréticos. Baja de potasio y de magnesio, o si están utilizándose esteroides. Si es pérdida a nivel gastrointestinal por mala absorción o diarrea, o fístulas intestinales, o los antiácidos. Ojo con eso, porque los antiácidos muchas veces, los convencionales, están quelando mucho de esto, y también puede ser una causa que puede originar a las alteraciones de fosfato. Fuga transcelular por alcalosis aguda y medicación, y la ingesta disminuida y malnutrición. Por lo general, la depresión del fosfato va a afectar a cuestiones neurológicas y a las neurológicas que están relacionadas con la contracción muscular, las neuromotoras que se llaman. Entonces, presenta debilidad muscular, insuficiencia respiratoria por una mala función de los músculos de los pulmones, rabdomiólisis, parestesias, letargias, desorientación, obnubilación, coma y convulsiones. Y alteraciones de las funciones tubulares, bueno, allá a nivel renal, respuestas expresoras, disfunción hepática, hay varias de estas. Tratamiento: volvemos a lo mismo: controlamos la enfermedad de base y reponemos, en este caso, la pérdida con alguna solución que contenga fosfatos, y una vez corregido eso, podemos dar de alta al paciente. Ojo, acuérdense de estar vigilando siempre las funciones neurológicas.
Bueno, está la hipomagnesemia, este sí es el último de estos elementos, baja de magnesio. El magnesio también tiene un montón de funciones importantes y de pronto no se pide casi nunca, es muy raro. Yo no veo que lo soliciten mucho, igual ustedes sí tengan más experiencia al respecto, pero también tiene funciones muchas y muy variadas, importantes sobre todo para procesos de división celular. En las células cancerosas tiene funciones importantes, etcétera. Y bueno, por supuesto, controla mucho de el potencial de membrana. Es necesario para el transporte de energía y estabilidad eléctrica. En la clínica va a estar sobreimpuesta a la baja de potasio y de calcio, es decir, son los mismos síntomas que tienen que ver con el control del potencial de membrana, las alteraciones en las funciones del corazón, etcétera. Por eso son las funciones cardiovasculares y neuromusculares. Es más o menos lo mismo. Si esa función a nivel renal es disfunción tubular, diuresis, baja de potasio. Si es a nivel del tracto gastrointestinal por mala absorción o diarrea. Si es ingesta disminuida por una malnutrición o alcoholismo. Y si es una faga transcelular por retroalimentación, recuperación e hipotermia. El tratamiento, pues hay que tratar la enfermedad subyacente, no sé si se los había dicho. Y bueno, en este caso, si hay un medicamento, hay que retirarlo, que es el que esté causando eso, y controlar justamente esta baja con alguna solución que tenga magnesio. Y como por lo general está acompañado con pérdida de sodio y calcio, también recuperarlos. Bien, ya nada más tengo otras diapositivas, pero termino con esto. En la parte del síndrome hiperglucémico es importante mencionar que les decía, la glucosa es un elemento una molécula que afecta la osmolaridad de las células. Por lo tanto, las personas que tengan diabetes, que van a tener una concentración elevada de glucosa en sangre, va a estar afectando la osmolaridad y eso va a tener una desregulación en la absorción y eliminación de los líquidos, va a estar castigando los riñones de forma importante. Y la otra complicación que hay en los pacientes que tienen diabetes es que van a estar utilizando a los cuerpos cetónicos para obtener energía y estos, como sabemos, van a estar cambiando el pH de la sangre, produciendo acidosis metabólica. Estos dos elementos van a tener que estarse controlando y regulando porque los cambios ácido-base, recuerden que estamos hablando de cargas, si hablamos de la definición de Brosted y Lowry, en donde se dé una carga o aceptarla, una carga positiva en este caso, va a haber cambios en las cargas y recuerden que los electrolitos tienen cargas y también se van a afectar. En estos casos hay que tratarlos, bueno, hay que detectar cuál es el problema, tratar la enfermedad subyacente, en el caso de la diabetes, estar controlando justamente la diabetes, dar insulina si fuese el caso, o algún medicamento que favorezca el control del metabolismo de los carbohidratos y estar dando alguna solución para estar diluyendo o concentrando el plasma dependiendo la manifestación que esté relacionado con el síndrome hiperglucémico. Básicamente esa es la idea. Entonces ahí están las dos, cetoacidosis diabética y una hiperglucémica. Y bueno, algunas condiciones. Ya no los quise avasallar tanto con esto, de pronto creo que es mucha información, pero más o menos es el mismo. Y en resumen, pues, un poco para lo clásico, para lo que nos piden en el día a día en el laboratorio. Si pudiera hacer un resumen, sería esta diapositiva que la puse ahí hasta el final. Equilibrio electrolítico y su regulación. Concentración de sodio, responsable mayor de la osmolaridad del plasma. Recuerden que es extracelular, el primordial extracelular. Se maneja con mecanismos renales de reabsorción y el sistema renina-angiotensina y aldosterona. También va a estar afectado por estrógenos y progesterona. La concentración de potasio interfiere con la excitabilidad cardíaca. Se maneja por autorregulación, más la secreción de aldosterona y más una reabsorción. La concentración del calcio interviene en coagulación, permeabilidad y secreción. Es manejada principalmente por la hormona paratiroidea, que incrementa la resorción, y la calcitonina, que disminuye la resorción. Y finalmente la concentración de cloro, que es un anión mayoritario y se reabsorbe menos con un estado de acidosis metabólica, como el que les decía en el caso de la acidosis metabólica causada o derivada de una diabetes mellitus, por ejemplo, la tipo 2, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que quería platicarles, Fidel. Me adelanté un poquito a las últimas porque siento que iba a ser un poquito pesado, pero amigos, eso es lo que tengo por compartirles. Si tienen alguna pregunta o algo, estoy a sus órdenes y muchas gracias. Estimado doctor Jimmy Hernández,
a nombre de todos nuestros amigos, te doy las más sinceras gracias por tu aportación. Digo, cuando Al contrario, gracias. logramos encontrar especialistas como usted que nos comparte lo que saben y por ahí hay una frase de los expertos que saben lo que dicen porque dicen lo que saben, ¿verdad? Y bueno, pues este es uno de estos casos. Muchísimas gracias, en nombre de todos, te doy un Gracias, aplauso para gracias, Fidel. daremos paso a algunas, tenemos por aquí algunas preguntas que queremos compartir con usted para Sí, eh, dar respuesta a las inquietudes de algunos de nuestros amigos que nos acompañan. ¿De acuerdo? sí, por Bien, supuesto. me acompaña el químico Pedro Sandoval y Miguel Ángel Guzmán, que son quienes darán lectura. Si son tan gentiles, Miguel, por favor, ¿nos puedes leer la primera? Con mucho gusto, muy buenas noches, un gusto saludarlo, doctor. Gracias, buenas noches. Nos preguntan, ¿en un equipo automatizado, el orden de los electrolitos puede influir en los resultados emitidos por el equipo? ¿Se refiere al orden en el cual se programa para que se tomen? ¿Es ¿Sí? correcto? Bueno, no soy tan experto en las cuestiones técnicas del equipo como tal y del electrodo, pero hasta donde yo sé y lo último que me quedé al respecto, se hace la calibración automática del electrodo y bueno, ya no importaría el orden. Debe haber alguna preferencia de cuál mejor que el otro, pero ahí sí, discúlpenme, es una cuestión más bien técnica que tristemente no sabría responderle. Yo creería que no, pero honestamente no lo sé. De acuerdo. Bien, químico Sandoval, ¿me puede apoyar con la siguiente? Sí, claro, buenas noches a todo, a la audiencia. Doctor Jimmy, felicidades por la conferencia, la verdad estuvo muy, muy atractiva. Gracias. Y tengo una pregunta aquí personal. Sí. Con respecto a la activación o la actividad en este caso de hemoparásitos presentes en este caso en el cuerpo humano, Sí. sean filarias, sean plasmodium, sean cualquier, pues prácticamente cualquier parásito, Sí. ¿qué tanta afectación hay en las concentraciones o en las determinaciones en este caso de los diferentes electrolitos sérico-sanguíneos? Si es relativamente o es si son relevantemente clínicas o si son significativas para tal vez tener un poco de cuidado al momento de no descuidar a la clínica del paciente por esa parte. Sí, dependería de cada caso, pero la respuesta sí va a afectar en menor o mayor proporción, pero sí habrá que ver el estado de la parasitosis, cuántos parásitos están allí, cuánto tiempo llega, y bueno, eso está relacionado directamente con cuántas células se están destruyendo, al final se las están comiendo, están utilizando los nutrientes y muchos elementos intercelulares están flotando allá. Entonces, de manera normal, en una infección que no es tan agresiva, el riñón es perfectamente capaz de estar sopesando estas alteraciones y compensando pensarlo, pero si la infección se va a complicar o se vuelve más importante o masiva, pues por supuesto que lo va a afectar y hay que considerarlo, ¿no? En este caso, pues, buscaremos los elementos relacionados con la hemólisis en la parte clínica, ¿no? Las bilirrubinas y eso que nos pueden estar dando un indicador y bueno, de esa manera estaríamos como abordando qué tan importante es. Pero sí, por supuesto, pueden afectar estos parámetros. Muy bien. Amigos que nos siguen a través de Facebook, también nos pueden hacer sus preguntas y las transmitimos a el doctor Jimmy. Por favor, Químico Guzmán, la siguiente. Con mucho gusto, nos preguntan, en un paciente hipertenso que tenga restringido la ingesta de sodio, fisiológicamente, ¿cómo lo puede compensar el cuerpo para no caer en un desequilibrio osmótico? Sí, el cuerpo lo compensa per se. Recuerden que les decíamos que en los hipertensos tenemos es que sí, creo que se llaman tensorreceptores, perdón si no me acuerdo, pero son receptores que están justamente situados en algunas arterias que van a estar sensando la tensión arterial y se regula de inmediato. Si no podemos estar consumiendo la sal porque eso va a estar alterando justamente la tensión arterial, pero si no es muy complicada, el sistema lo va a estar compensando en automático, ¿no? Correcto. Bien, Químico Sandoval, ¿tiene más preguntas? A ver, regresamos enseguida con el Químico Sandoval. Miguel, ¿tienes Ya estoy otra aquí. por ahí, por favor? Con mucho Enseguida gusto. regresamos contigo, Pedro. Claro, Adelante. con gusto. Sí, claro. Preguntan. En este caso,
Pregunta Leticia, ¿qué valor máximo de potasio puede tener una persona que todavía puede seguir vivo? Híjole, Creo que es el valor máximo, ¿no? sí, es bien complicado. Esto pasa como cuando hablamos de valores de glucosa. De pronto uno piensa que un valor imposible de 1500 no sería y ves gente que anda con 2500 y vive y otro se muere con 600, ¿no? No lo sé, no sé si haya un dato ahí importante, pero bueno, de acuerdo a lo que se ve y todo, llegando a 7, 7.5 es sumamente peligroso. Y en automático lo notas por las alteraciones a nivel cardíaco. ¿Cuál será el máximo? No lo sé, no sé si esté registrado. No sabríamos decirlo, ¿no? Pero es una buena pregunta. Espero que nunca nadie la pueda responder, ¿no? Porque implica que se va a morir. Ok. Eh, bien, regresamos por favor con Químico Guzmán. Con mucho gusto. Nos preguntan, ¿qué recomendación tendría para mantener los valores de electrolitos los más cercanos a la normalidad en un ultramaratonista al realizar una competencia? Al realizarla, bueno, yo por ejemplo, de hecho preparo bebidas hidratantes personalizadas para los atletas. Si queremos hacerlo lo más específico posible, lo que hay que hacer es medirlo. Yo de hecho lo he hecho en algún tiempo, no está tan fácil, pero los pongo a correr en una banda, más de 20 kilómetros, y voy midiendo los electrolitos por cada etapa, voy más o menos calculando por hora, y entonces yo sé cuánto pierden de agua y cuánto pierden de electrolitos y diseño la bebida acorde a sus condiciones y a cómo está. Es lo más cercano que puede estar. Y yo le voy diciendo, en tal kilómetro te tomas tal, en tal kilómetro tal y en tal kilómetro tal. Yo puedo personalizar la bebida y dar la concentración que yo quiera, pero con mediciones. Si no lo mido, puedo estimarlo, se puede hacer. Más o menos puedes hacer algo que se llama las pruebas de deshidratación por hora, en donde lo pones a correr, ves cuánto peso pierde, casi todo se pierde en agua, entonces es relativamente sencillo de hacerlo y es muy, muy cercano a la realidad. Y tú ves cuánto perdió en una hora y haces un cálculo estimado. No es tan cercano, pero lo puedes hacer. Aquí lo importante es estar poniendo estaciones en cada etapa de la carrera para que todo el tiempo esté hidratándose y no se espere hasta tener sed para tomar, porque, como les decía, es una de las cuestiones importantes. Ya cuando tienes sed, ya tienes deshidratación, ¿no? Correcto, muchas gracias. Químico Sandoval, la siguiente, por favor. Sí, claro. Comenta Paulina Gutiérrez que en cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cuáles son los valores críticos para reportar potasio y calcio? Híjole, todos los que escapen de los valores de referencia, porque en este caso, digo, hay de crónicos a crónicos, pero cualquier alteración que esté por abajo de lo normal, tienes que reportarlo de inmediato. Como ya los riñones no están funcionando de manera adecuada, tienes que estarlo vigilando. Cualquier valor por fuera de los valores de referencia tienen que estarlos reportando. Si son críticos, híjole, 2 unidades por arriba o por abajo tendríamos que ser ya como señales de alerta. Okay. Muy bien, muchas gracias. Químico Guzmán, por favor. Con mucho gusto. ¿En pacientes positivos a COVID se verían afectados los electrolitos? En la parte del COVID, fíjense que hay un montón de información al respecto y no se sabe mucho. Al menos causado exclusivamente por el virus, que el virus esté allí, siendo yo bien hidratado en mi casa o en el hospital donde esté, teóricamente no. Si el virus tuviera algún efecto sobre alguna de las glándulas y esto afectara la producción de hormonas, hasta donde yo sé no se ha reportado, aunque no lo he seguido todo. No he visto algún estudio al respecto. Como nos ha dado muchas sorpresas este virus, no me sorprendería que a lo mejor lo afecte, pero hasta donde se sabe, al ser un coronavirus, comparándolo con otros, no debería de afectar si yo sigo mi vida convencional, si me hidrato correctamente y todo. Si tengo mucha fiebre y no tomo agua, por supuesto que lo va a afectar, pero es derivado de la sintomatología y no del virus per se, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por favor, Químico Guzmán. Con mucho gusto. Nos preguntan, ¿la presión alta puede dañar las células de la mácula densa y esto podría desencadenar en un problema mayor de hipertensión? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué tanto y a qué nivel de hipertensión? No lo sabemos, pero sí. De hecho, está demostrado que a largo plazo, recuerden que la hipertensión tiene la característica de ser una alteración crónica, entonces sí lo puede dañar y eso a su vez ser como un efecto positivo de bola de nieve, ¿no? Lo daña y entonces te complica todavía más la regulación. Bien.
Pues con esta damos por concluida nuestra conferencia del día de hoy. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Agradecemos mucho su aportación para todos nuestros amigos y pues los invitamos para próximamente les haremos llegar la información para un curso de certificación para toma de muestras coordinado por el doctor Jimmy Hernández y tan pronto tengamos el programa completo, se lo estaremos compartiendo. ¿Es así, doctor? Así es, para que estén atentos y no se lo pierdan, vamos a dar esta certificación en una mancuerna entre Azul Diagnostic y Seiker. Lo vamos a coordinar. Tenemos nuestros ponentes, son mejores que yo, así que no se preocupen por lo que vieron hoy, pero será una excelente certificación, ojalá lo puedan hacer. Es la primera vez que vamos a dar la modalidad mixta, en donde vamos a dar la parte teórica, que se dará en una plataforma como esta, de manera virtual, y después vamos a certificar a las personas ya de forma presencial. Vamos a establecer algunas sedes y vamos a ir a hacer la evaluación en la toma de muestra de sangre venosa. Cosa de por ahí de enero seguramente lo tendremos y espero que alcancen su lugar. De acuerdo, es un programa de 16 horas estimadas, así que muy interesante y la verdad que además esta Naval académico con el colegio de doctor. Profesional de química clínica. Es correcto, Sí. ¿de acuerdo? Y Así que pues pronto. Sí. Se basa, perdón, en los estándares del CLSI, GP48, para la toma de muestra de sangre venosa. Vemos los estándares internacionales, el cuidado del paciente, lavado de manos, un montón de normas internacionales. Está bastante bien. Ahí vamos a estarles avisando y estoy seguro que les va a gustar y no se van a arrepentir si es que encuentran lugar. Excelente, muy bien. Así que bueno, pues están cordialmente invitados. Me piden que si podemos pasar una siguiente pregunta, doctor, ¿nos lo permite? Sí, está bien. Sí, a ver, Químico Sandoval, ¿la tiene usted? Sí, claro. Nos preguntan por aquí qué importancia representa una alteración electrolítica que se vea reflejada en un examen de orina. Sí, bueno, por supuesto está íntimamente relacionado. Recuerden que todo se filtra ahí a nivel de los riñones. Si vemos algún daño en los riñones, seguramente va a alterar los electrolitos, ya sea porque no se filtre, ¿no? Una insuficiencia, entonces van a empezar a concentrar en el plasma, o porque se esté filtrando de más, ¿no? Cuando ya hay daño a los riñones y vamos a ver una baja en el plasma y un incremento de electrolitos en la orina. Entonces, bueno, están íntimamente relacionados, ¿no? Correcto. Bien. Pues bien, con esto concluimos. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos que nos acompañan de distintas partes de México y de América. Muchísimas gracias. Pronto les estaremos compartiendo una nueva conferencia y los esperamos acá. Muy gentiles. Doctor, nuevamente un aplauso. Muchísimas gracias por su aportación. Muy gentil. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Azul Diagnostic y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos.